Durante casi 7 décadas, México ha vivido con una pregunta que nunca terminó de desaparecer. Una pregunta que se ha transmitido de generación en generación, susurrada en reuniones familiares, repetida en cantinas y debatida una y otra vez en la memoria colectiva del país. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Pedro Infante? La mañana del 15 de abril de 1957, la noticia cayó como un golpe imposible de asimilar. Pedro Infante, el máximo ídolo del cine y la música mexicana, había muerto en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Tenía apenas 39 años y se encontraba en la cima absoluta de su fama. Para millones de personas, su voz y su rostro eran parte de la vida cotidiana. Por eso, aceptar su muerte no fue sencillo y quizá nunca lo fue del todo. Desde el primer momento, algo no encajó. No hubo un cuerpo expuesto al público. El cadáver recuperado del accidente estaba completamente calcinado, irreconocible. El velorio fue rápido, el ataúd permaneció cerrado, y las explicaciones oficiales dejaron más preguntas que certezas. Para un artista de su magnitud, esos silencios resultaron inquietantes. Muy pronto comenzaron los rumores. Algunos aseguraban que Pedro había sobrevivido, otros hablaban de una desaparición planeada, de identidades secretas, de amores prohibidos y de presiones que alcanzaban las más altas esferas del poder. Con el paso del tiempo, las teorías se multiplicaron y se volvieron tan persistentes como el propio mito de Pedro Infante. Tras 68 años de silencio, de pistas enterradas y de testimonios contradictorios, la muerte de Pedro Infante continúa siendo una de las tragedias más emblemáticas y enigmáticas de la época de oro del cine mexicano. No solo por la forma en que ocurrió, sino por la imposibilidad colectiva de aceptarla. Este video no busca probar que Pedro Infante siguió con vida ni desmontar de manera definitiva todas las teorías que surgieron tras su muerte. Su propósito es más profundo, es intentar comprender por qué un país entero se negó a dejarlo partir. Porque a veces, la idea de que un ídolo sigue vivo resulta menos dolorosa que enfrentarse a la realidad de haberlo perdido para siempre. Antes de convertirse en el rostro más amado del cine mexicano y en una de las voces más reconocibles de América Latina, Pedro Infante fue simplemente un niño nacido en la pobreza. Su nombre completo era José Pedro Infante Cruz, y llegó al mundo el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, en el seno de una familia numerosa marcada por la carencia y la pérdida. Pedro creció junto a 14 hermanos. De ellos, 6 murieron en la primera infancia, una tragedia que dejó una huella profunda en el hogar. Desde muy pequeño, la vida le enseñó que nada estaba garantizado. Como muchos niños de su generación, tuvo que abandonar la escuela a temprana edad para trabajar y ayudar a sostener a su familia. La infancia de Pedro no estuvo hecha de privilegios, sino de responsabilidad, esfuerzo y silencios. Su padre, Delfino Infante García, era carpintero, y fue él quien le enseñó el oficio que Pedro nunca abandonaría. Incluso cuando la fama y el dinero llegaron, la carpintería siguió siendo parte de su identidad. Para Pedro, trabajar la madera no era solo un medio de subsistencia, sino una forma de mantenerse conectado con sus raíces, con el hombre que fue antes de convertirse en ídolo. Pero Delfino también tenía otra faceta. Era músico. En ese entorno familiar, rodeado de herramientas y melodías, Pedro encontró su primer refugio en la música. Sin recursos para una formación artística formal, aprendió de manera autodidacta. Tocó la guitarra, el violín, el piano y la batería, guiado más por la intuición y la pasión que por la técnica académica. Sus primeros pasos como cantante se dieron en Guamúchil, donde actuaba junto a la banda de su padre. Poco a poco, su talento comenzó a llamar la atención. La radio se convirtió en su puerta de entrada al mundo artístico, y más tarde, el cine le abriría un camino que transformaría su vida y la cultura popular de todo un país. Pedro debutó en la pantalla grande en 1939, y a partir de ese momento, su ascenso fue vertiginoso. En apenas 14 años, participó en alrededor de 60 películas, muchas de las cuales se convertirían en clásicos de la época de oro del cine mexicano. Paralelamente, grabó cerca de 350 canciones que pasaron a formar parte del imaginario colectivo de México.
Lo que distinguía a Pedro Infante no era solo su talento, sino la forma en que lograba fusionar la actuación y la música. En muchas de sus películas, cantaba dentro de la propia narrativa, transformando cada historia en una experiencia emocional completa. Su voz no era solo un complemento, era el corazón de sus personajes. A pesar del éxito, los premios y el reconocimiento, Pedro nunca adoptó el estilo de vida distante de una estrella intocable. Vivía con sencillez, hacía ejercicio a diario, cortaba el cabello a sus amigos y ayudaba discretamente a quienes lo necesitaban. Nunca renegó de su pasado ni fingió ser alguien distinto. Esa cercanía con el público fue clave para su leyenda. Pedro Infante no representaba un ideal inalcanzable. Representaba al hombre común que, pese a las adversidades, lograba salir adelante sin perder la humildad. Para millones de mexicanos, él no era solo un actor o un cantante, era un reflejo de sí mismos. Por eso, cuando su vida se truncó de manera repentina, la herida fue tan profunda. No se perdió únicamente a una estrella del espectáculo, se perdió a un símbolo, a una figura que había encarnado durante años la identidad, los valores y las emociones de todo un pueblo. Más allá de la música, del cine y de la carpintería, Pedro Infante tenía una pasión que lo acompañó durante los últimos años de su vida y que con el tiempo se volvería tan determinante como peligrosa: volar. Para él, la aviación no era un simple pasatiempo. Era una sensación de libertad absoluta, una forma de escapar del peso de la fama y de las expectativas que lo rodeaban. Pedro no se conformó con ser un pasajero ocasional. Obtuvo su licencia de piloto y comenzó a volar con frecuencia, convencido de que en el cielo encontraba una paz que no existía en tierra firme. Sin embargo, esa pasión también lo expuso a riesgos constantes, riesgos que muchos de sus cercanos consideraban innecesarios, incluso temerarios. Antes del accidente final, Pedro ya había sobrevivido a varios incidentes aéreos. Uno de ellos ocurrió en Guasave, Sinaloa, durante un intento de despegue que terminó en un fallo peligroso. El avión no logró elevarse correctamente, y el accidente dejó claro que volar no era un juego. Pero ni siquiera esa experiencia logró disuadirlo. El episodio más grave sucedió en Zitácuaro, Michoacán. En esa ocasión, la avioneta en la que viajaba se estrelló violentamente, provocándole una fractura de cráneo de extrema gravedad. Los médicos se vieron obligados a colocarle una placa de platino en la cabeza para salvarle la vida. Durante semanas, su estado fue delicado, y muchos pensaron que jamás volvería a ser el mismo. Tras ese accidente, quienes lo conocían de cerca comenzaron a notar cambios. Pedro se volvió más silencioso, más introspectivo. Algunos decían que estaba irritable, otros que parecía cargar una inquietud constante. Aún así, se negó rotundamente a dejar de volar. Para él, el riesgo era un precio aceptable frente a la sensación de libertad que encontraba en el aire. Con el paso del tiempo, esa insistencia comenzó a interpretarse de distintas maneras. Para algunos, era una muestra de valentía. Para otros, una imprudencia peligrosa. Y para quienes creen en las señales del destino, aquellos accidentes previos parecían advertencias que nadie quiso escuchar. Existen testimonios que aseguran que, después de su recuperación, Pedro llegó a expresar una frase que con los años se volvería casi profética, que prefería morir volando antes que vivir sintiéndose prisionero. No se sabe con certeza si esas palabras fueron dichas exactamente así, o si forman parte del imaginario popular que rodea su figura, pero encajan de manera inquietante con lo que vendría después. A pesar de las cicatrices visibles e invisibles que dejó en su cuerpo, Pedro Infante continuó subiendo a los aviones. El cielo seguía llamándolo, y él siempre respondía. Cada despegue era un acto de desafío, no solo contra el peligro, sino contra el miedo que muchos esperaban que lo detuviera. En retrospectiva, resulta difícil no ver estos episodios como una antesala de la tragedia, no porque el desenlace fuera inevitable, sino porque el camino que llevaba hacia él estaba marcado por decisiones, advertencias ignoradas y una atracción profunda hacia un riesgo que nunca dejó de acecharlo. El 15 de abril de 1957 no fue el primer accidente aéreo en la vida de Pedro Infante.
pero sí sería el último. Y todo lo ocurrido antes haría que, para muchos, su muerte pareciera menos un hecho aislado y más el punto final de una historia que llevaba años escribiéndose en el cielo. La mañana del 15 de abril de 1957 comenzó como cualquier otra. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando Pedro Infante llegó al aeropuerto de Mérida, en el estado de Yucatán. Su destino era la Ciudad de México. Nada indicaba que ese trayecto sería distinto a otros que había realizado antes. Para Pedro, volar era parte de su rutina. La aeronave que pilotaba era un C-87 Liberator Express, un avión de carga derivado del bombardero 24 utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque había sido adaptado para transporte civil, se trataba de una nave compleja, difícil de maniobrar a baja altura y particularmente inestable cuando llevaba carga pesada. Aquella mañana, el avión transportaba mercancía comercial, y diversos testimonios posteriores señalarían que el peso era considerable. Junto a Pedro, viajaban dos hombres, el capitán Víctor Vidal y el mecánico Marciano Bautista. Los tres abordaron la aeronave sin contratiempos visibles. Minutos después, el C-87 inició el despegue bajo el intenso calor característico de la región. Las condiciones climáticas, sumadas al peso de la carga, harían que el vuelo se desarrollara en un margen de riesgo muy estrecho. Apenas habían transcurrido 5 minutos desde el despegue cuando algo salió mal. El avión logró elevarse hasta aproximadamente 200 metros de altura. Fue entonces cuando, según los reportes, se produjo una pérdida repentina de control. Testigos en tierra afirmaron haber escuchado un sonido extraño proveniente del motor, como si algo hubiera fallado de forma abrupta. Las investigaciones oficiales hablaron de una posible falla mecánica. La palabra clave siempre fue posiblemente. Nunca se ofreció una explicación concluyente. Lo cierto es que no hubo tiempo para maniobrar, ni para intentar un aterrizaje de emergencia. El C-87 descendió de manera descontrolada y terminó estrellándose violentamente contra una propiedad privada, ubicada a varios kilómetros del centro de la ciudad de Mérida. El impacto fue devastador. La aeronave explotó y quedó completamente destruida. El fuego consumió todo a su paso. Los cuerpos de los ocupantes quedaron calcinados hasta un punto en el que resultó imposible su identificación visual. Pedro Infante murió en el acto, a los 39 años, en un accidente tan brutal como repentino. La noticia se propagó con una velocidad fulminante. En cuestión de horas, México entero estaba sumido en el shock. Las emisoras de radio interrumpieron su programación. Los periódicos lanzaron ediciones especiales. Nadie podía creer que el hombre que había acompañado a generaciones enteras a través de la música y el cine ya no existiera. El carácter del accidente, sin embargo, dejó un vacío difícil de llenar. No hubo imágenes públicas del cuerpo, no hubo despedida visible. Todo lo que quedó fueron restos irreconocibles y una versión oficial que, aunque lógica desde el punto de vista técnico, no logró calmar las dudas de un país en duelo. Pedro Infante había sobrevivido a otros accidentes aéreos en el pasado. Había desafiado al peligro más de una vez. Por eso, para muchos, resultaba inconcebible que esta vez no lo hubiera logrado. La muerte llegó demasiado rápido, demasiado silenciosa y demasiado definitiva para una figura que parecía indestructible. Ese 15 de abril de 1957 no solo marcó el final de una vida, marcó el inicio de una herida colectiva. Una herida que, con el paso de los años, se transformaría en preguntas, sospechas y teorías que se negarían a desaparecer. La muerte de Pedro Infante no fue solo una tragedia individual, fue un golpe directo al corazón de México. En cuestión de horas, el país entero entró en un estado de duelo colectivo que pocas veces se había visto antes. Las calles se llenaron de llanto, las radios repetían sus canciones sin descanso, y millones de personas quedaron paralizadas por una noticia que parecía imposible. El impacto emocional fue tan profundo que se registraron desmayos, crisis nerviosas y episodios de histeria colectiva. Algunos testimonios de la época incluso hablan de personas que, incapaces de soportar la noticia, se quitaron la vida. Para muchos, Pedro Infante no era solo un artista,
Era una presencia constante, una figura casi familiar que había acompañado momentos importantes de sus vidas. El cuerpo de Pedro fue trasladado a la Ciudad de México en avión. El detalle no pasó desapercibido. Resultó una ironía trágica que su último viaje estuviera ligado precisamente a la pasión que había marcado sus últimos años: volar. Ese vuelo final, silencioso y cargado de dolor, se convirtió en un símbolo involuntario del destino que había sellado su historia. El velorio congregó a cientos de miles de personas. Desde muy temprano, multitudes comenzaron a reunirse para despedirse de su ídolo. El calor era sofocante. Las flores cubrían el lugar. El aire estaba saturado de llanto, de rezos y de una emoción desbordada. Aquello no parecía un funeral común, sino una marea humana. Una despedida que el país entero necesitaba para intentar aceptar la pérdida. Sin embargo, incluso en medio de ese dolor masivo, comenzaron a surgir las primeras grietas. El ataúd permaneció cerrado durante todo el velorio. Solo familiares y un reducido grupo de personas tuvieron acceso cercano. El público jamás vio el cuerpo. Para algunos, aquello era comprensible dadas las condiciones del accidente. Para otros, resultaba inquietante. Con el paso del tiempo, varios asistentes al funeral afirmarían que algo no les cuadró. Algunos dijeron que el cuerpo dentro del ataúd no parecía el de Pedro Infante. Otros aseguraron haber escuchado comentarios contradictorios entre los presentes. No existían pruebas, solo impresiones y recuerdos fragmentados. Pero esas dudas, una vez sembradas, resultaron imposibles de erradicar. La rapidez con la que se llevaron a cabo los rituales fúnebres también llamó la atención. Todo ocurrió con una eficiencia que contrastaba con la magnitud del personaje. Para un ídolo nacional, muchos esperaban una despedida distinta, más abierta, más visible. En lugar de eso, quedaron silencios. Esos silencios se transformaron en preguntas. ¿Por qué no se mostró el cuerpo? ¿Por qué no hubo una confirmación visual para un país que necesitaba creer? ¿Por qué todo se cerró tan rápido? Las respuestas oficiales nunca lograron disipar del todo esas inquietudes. A medida que los días pasaron y el duelo comenzó a asentarse, la incredulidad tomó forma. Para millones de personas, aceptar que Pedro Infante había muerto de manera tan abrupta resultaba emocionalmente insoportable. Y cuando una verdad duele demasiado, la mente busca alternativas. Así nacieron las primeras teorías. Al principio, eran simples rumores, comentarios al pasar, intentos desesperados por negar lo ocurrido. Pero con el tiempo, esas ideas se fueron estructurando, alimentadas por los vacíos, las contradicciones y el dolor colectivo. La muerte de Pedro Infante dejó algo más que una tumba. Dejó una herida abierta. Una herida que no cerró con el paso de los años, sino que se transformó en un terreno fértil para la duda, el mito y la necesidad de creer que una figura tan grande no podía desaparecer de un día para otro. Durante años, las teorías sobre la supuesta supervivencia de Pedro Infante circularon sin un rostro claro que las encabezara. Eran rumores dispersos, historias repetidas sin una voz que las asumiera públicamente. Eso cambió cuando apareció el nombre de César Augusto Infante, un cantante mexicano que aseguró ser nieto de Pedro Infante. Según su versión, su padre, Cruz Infante, registrado legalmente como Pedro Antonio Suárez Casañas, era hijo biológico del ídolo. Sin embargo, César nunca presentó pruebas documentales ni pruebas de ADN que confirmaran ese vínculo. Aún así, sus declaraciones fueron suficientes para reavivar una polémica que nunca había muerto del todo. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió en 1985. Ese año, Cruz Infante apareció en un programa de televisión y, en transmisión en vivo, declaró abiertamente que Pedro Infante seguía con vida. El momento fue tenso y desconcertante. Poco después de su afirmación, el programa entró en un corte comercial. Cuando la transmisión regresó, Cruz Infante ya no se encontraba en el set. Nunca se ofreció una explicación clara sobre su desaparición repentina del programa. 2 años más tarde, en 1987, ocurrió un hecho aún más perturbador. Cruz Infante fue asesinado junto con otros miembros de su familia durante una presentación pública en Veracruz.
El crimen conmocionó a quienes seguían el caso y alimentó aún más las teorías conspirativas. Para los defensores de esta narrativa, aquellas muertes no fueron coincidencia, sino una advertencia dirigida a quienes se atrevían a cuestionar la versión oficial. César Augusto afirmó en múltiples ocasiones que personas cercanas a Pedro Infante o que intentaron investigar lo ocurrido fueron amenazadas, silenciadas e incluso asesinadas. Según él, existía un interés poderoso en mantener enterrada la verdad. Estas acusaciones, aunque nunca comprobadas, introdujeron un elemento de violencia real que hizo que muchos comenzaran a tomar las teorías con mayor seriedad. El propio César aseguró que varias figuras reconocidas del espectáculo mexicano conocían la verdad sobre la supuesta supervivencia de Pedro Infante. Mencionó a grupos y artistas de enorme relevancia cultural, afirmando que guardaban silencio por miedo o por lealtad a acuerdos que jamás saldrían a la luz. Estas declaraciones provocaron indignación, escepticismo y al mismo tiempo curiosidad pública. Para los críticos, César Augusto no era más que un oportunista que se aprovechaba del mito para ganar notoriedad. Para sus seguidores, en cambio, era la única persona dispuesta a decir en voz alta lo que muchos creían en silencio. La falta de pruebas concretas no impidió que sus palabras encontraran eco en una sociedad que nunca terminó de cerrar la herida de 1957. Lo cierto es que, a partir de ese momento, las teorías dejaron de ser simples rumores. Se convirtieron en relatos estructurados, con fechas, nombres y consecuencias trágicas. El misterio de Pedro Infante ya no era solo una cuestión de fe o nostalgia, sino una historia que comenzaba a mezclarse con violencia, miedo y silencio. Para algunos, esa transformación hizo que la historia perdiera credibilidad. Para otros, fue precisamente ese costo humano lo que la volvió más inquietante, porque si todo era mentira, ¿por qué tanta gente terminó pagando un precio tan alto? Con el paso del tiempo, las acusaciones de César Augusto Infante fueron creciendo en complejidad. Ya no se trataba únicamente de la idea de que Pedro Infante hubiera sobrevivido al accidente. La historia comenzó a entrelazarse con nombres influyentes, relaciones sentimentales secretas y presiones que, según esta versión, habrían venido desde los niveles más altos del poder. Una de las afirmaciones más sensacionalistas involucraba a Christiane Martel, actriz francesa y reina de belleza coronada Miss Universo en 1953. Según el relato, Pedro y Martel se habrían conocido a principios de la década de 1950 durante reuniones privadas de personalidades influyentes. La relación, supuestamente intensa pero discreta, habría sido considerada inaceptable cuando se descubrió que Martel estaba comprometida con Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente mexicano Miguel Alemán Valdés. De acuerdo con esta versión, cuando Martel quedó embarazada de Pedro Infante, la situación se volvió políticamente insostenible. Para proteger una alianza de poder considerada estratégica, se afirma que fue obligada a interrumpir el embarazo. Poco tiempo después, se concretó el matrimonio con el hijo del expresidente, y la historia quedó enterrada bajo el silencio. Otra relación mencionada en estas teorías fue la que Pedro habría tenido con la actriz española Sara Montiel. Según los defensores de la conspiración, estos vínculos sentimentales con mujeres relacionadas con figuras influyentes habrían colocado a Pedro en una posición peligrosa, convirtiéndolo en un problema que debía ser controlado. Sin embargo, la teoría más oscura no giraba únicamente en torno al amor, sino al crimen organizado. Según esta narrativa, Pedro Infante habría sido utilizado sin saberlo como parte de operaciones de contrabando. Su avión, sus privilegios y la falta de inspecciones aduaneras habrían sido concesiones otorgadas por intermediarios poderosos. Durante un tiempo, todo habría parecido normal, hasta que, según el relato, Pedro comenzó a notar irregularidades. Los controles aduaneros se omitían con demasiada frecuencia. Sospechando que algo no estaba bien, decidió revisar personalmente la carga de su avión y descubrió algo aterrador: armas, joyas y drogas que no le pertenecían.
Furioso y conmocionado, Pedro habría confrontado a los responsables y exigido apartarse de cualquier actividad ilegal. Ese momento, sostienen los defensores de esta teoría, marcó su sentencia. A partir de entonces, Pedro dejó de ser una figura útil y se convirtió en un estorbo. La versión sostiene que recibió amenazas claras: o cooperaba o perdería todo. Incluso se le habría advertido que la desobediencia significaría regresar a la pobreza o enfrentar consecuencias peores. Aún así, Pedro habría ignorado las advertencias, convencido de que podía salir de la situación por sus propios medios. Según el relato, el punto crítico llegó en el aeropuerto de Mérida. Allí, hombres armados habrían interceptado a Pedro y le habrían comunicado que, a partir de ese momento, dejaría de existir como Pedro Infante. Como parte del plan, su pulsera de oro, uno de sus objetos personales más reconocibles, habría sido retirada y colocada en otro hombre de complexión similar. La teoría afirma que Pedro fue apartado por la fuerza y obligado a abordar otra aeronave. El avión que despegó poco después no estaba destinado a aterrizar. Inicialmente, se habría planeado hundirlo en el mar para borrar cualquier rastro. Sin embargo, durante el vuelo se produjo un forcejeo entre los ocupantes. Hubo disparos. Una bala dañó la hélice, provocando la pérdida total de control y el posterior accidente. No existen pruebas que respalden esta versión. Ningún documento, ninguna investigación oficial la confirma. Pero durante décadas, esta historia ha persistido, alimentada por los silencios, las contradicciones y la necesidad de explicar un final que muchos se niegan a aceptar. Años después del accidente de Mérida, cuando la herida parecía comenzar a cerrarse, una figura inesperada volvió a sacudir la memoria colectiva. Su nombre era José Antonio Hurtado Borjón, conocido artísticamente como Antonio Pedro. No era su música lo que llamó la atención del público, sino su asombroso parecido físico con Pedro Infante. Antonio Pedro apareció en televisión, específicamente en TV Azteca, y desde el primer momento las comparaciones fueron inevitables. El conductor del programa le preguntó en repetidas ocasiones si en realidad era Pedro Infante. Antonio no lo confirmó ni lo negó. Evadió las respuestas directas, se mostró incómodo y dejó claro que no deseaba hablar de su pasado ni de ciertos recuerdos. Su actitud, lejos de aclarar la situación, avivó aún más las sospechas. Para los defensores de la teoría conspirativa, aquella aparición no era una coincidencia. César Augusto Infante afirmó abiertamente que Antonio Pedro era, en realidad, su abuelo. Según él, la razón por la cual Pedro Infante no había reaparecido antes era el temor a represalias de figuras poderosas. Solo tras la muerte del expresidente Miguel Alemán Valdés, aseguraba César, Pedro habría quedado libre para mostrarse nuevamente, aunque sin revelar su verdadera identidad. La historia cruzó fronteras. En 1990, The Washington Post publicó un artículo que comparaba el fenómeno de Antonio Pedro con las recurrentes teorías sobre la supervivencia de Elvis Presley. El paralelismo no era casual. Ambos eran ídolos muertos jóvenes. Ambos dejaron un vacío inmenso, y ambos fueron objeto de rumores persistentes que se negaban a desaparecer. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Irma Dorantes, esposa de Pedro Infante, reaccionó con cansancio y enojo. Durante décadas había soportado llamadas, rumores y personas que la detenían en la calle para decirle que habían visto a su esposo con vida. Ante la aparición de Antonio Pedro, su respuesta fue tajante. Rechazó las afirmaciones y expresó su frustración de manera contundente. Para Irma, la lógica era simple. Si Pedro Infante realmente hubiera sobrevivido, ¿por qué nunca regresó con ella? ¿Con sus hijos o con sus nietos? ¿Por qué habría elegido el silencio absoluto frente a las personas que más amaba? Para ella, la idea no solo era falsa, sino cruel, porque reabría una herida que nunca terminó de sanar. Antonio Pedro falleció el 22 de junio de 2013 en Delicias, Chihuahua, y fue sepultado en el Panteón Municipal de la ciudad. Tras su muerte, algunos admiradores visitaron su tumba convencidos de que allí yacía Pedro Infante. Otros, en cambio, rechazaron por completo esa posibilidad.
Un residente de Delicias, que aseguró haber conocido tanto a Pedro Infante como a Antonio Pedro, declaró públicamente que no eran la misma persona. Para él, la diferencia era evidente, especialmente en la voz. Antonio, afirmó, no cantaba como Pedro, ni poseía la misma presencia. Esa opinión reforzó la postura de quienes veían en Antonio Pedro solo a un hombre atrapado por una comparación imposible. Años más tarde, en 2019, Irma Dorantes volvió a pronunciarse. Desestimó nuevamente las teorías, criticó al supuesto nieto de Pedro Infante y lo calificó como alguien que había construido su historia a partir de rumores. Poco tiempo después, ese mismo nieto murió de un infarto mientras dormía, llevándose consigo su versión de los hechos. Al final, el misterio de Pedro Infante nunca fue resuelto de manera oficial. Para algunos, las teorías ofrecieron consuelo. La posibilidad de que su ídolo siguiera vivo era más fácil de aceptar que la certeza de su ausencia. Para otros, todo no fue más que una sucesión de rumores alimentados por el dolor. Testigos del funeral original afirmaron que el ataúd fue abierto y que quienes estuvieron presentes sabían perfectamente quién yacía en su interior. Para ellos, no existía ningún misterio. Pedro Infante había muerto aquel 15 de abril de 1957. Pero más allá de creer o no en conspiraciones, hay una verdad que permanece intacta. Pedro Infante no desapareció con su muerte. Vive en sus canciones, en sus películas y en el vínculo emocional que creó con generaciones enteras. El ídolo de Guamúchil, el rey de las rancheras, el inmortal. Tal vez la pregunta nunca fue si Pedro Infante murió. Tal vez la verdadera pregunta es por qué nunca estuvimos preparados para dejarlo ir.